hacer la presentación del libro. Gracias por presentarme. ¿Cómo les va? Buenas noches. Cuando el amigo Alejandro Borgo me propuso presentar su libro, yo lo primero que dije fue esto, ¿no? Porque a mí. y cuando fracasaron todos mis intentos por convencerlo de que eran mejores otras personas, entonces ahí dije, bueno, vamos a pensar un poco qué decir acerca no solamente del libro, sino de Ale como escritor, de Ale como músico, de Ale como persona, de su compromiso por sus ideas, sin caer ni en el regodeo, digamos, obvio, por el hecho de que es mi amigo, y tratando también de poner un poco en contexto al personaje para entender un poco de dónde viene, ¿no? Cómo aparece este libro, por qué amigo, o sea, cómo llegó Alejandro a escribir este libro y por qué me parece que vale la pena leerlo, ¿no? Yo a Ale lo conocí en el año 90, bueno, en una situación rara porque unos días antes había mantenido una conversación con un ilusionista, Enrique Márquez, que me comentó que, bueno, nos comunicamos porque yo supe que él estaba en un intento por crear una organización dedicada a explicar la pseudociencia. Me comunico con él, o él nunca estuvo muy claro si él me llama a mí o si yo lo llamo a él. La cuestión es que durante la conversación, él, que es como una especie de rito, era como una especie de rito de iniciación, porque con Enrique había que, por lo menos en las 2 horas de charla, más o menos, encontramos en su casa, y en su casa me encuentro con el señor, con Alejandro Borgo, que, bueno, intercambiamos algunas ideas. Yo venía de la ufología, de la investigación del tema OVNI. Yo sabía que tanto Enrique como Alejandro venían de la parapsicología. En esa reunión, en donde yo me informé un poco de qué se trataba ese proyecto, que ya tenía nombre, se llamaba Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia. Recuerdo que me chocó el nombre, refutación de la pseudociencia, me pareció demasiado. Yo recién hacía poco que creía los platos voladores y ya me hablaban de refutar, no solo refutar, sino de pseudociencia. Yo ya venía desencantado de la cuestión de los ovnis, entonces, bueno, no me costó tanto entender que tanto Ale como Enrique estaban, digamos, en una situación parecida a la mía, pero con relación a distintas disciplinas, ¿no? Ellos de los fenómenos paranormales y yo de los ovnis. Ese choque que hubo en el caso de la refutación de la pseudociencia también tenía que ver con lo que en aquel momento yo entendía por refutación, de refutar hipótesis, ¿no? Y Caín, digamos, refutaba algo que era falso, digamos, refutar que algo que era falso me sonaba redundante. Yo también voy a aclarar por qué me chocaba. La cuestión es que no me conformo con eso. Bueno, después de esa reunión, donde evidentemente pasé la prueba, participo en una reunión en donde, bueno, ya estábamos con otros integrantes del grupo, entre ellos un tal Colombo muy presente, y en esa reunión también me entero que se estaba planificando una publicación. Esta publicación, que en aquel momento no tenía nombre, justamente uno de los temas era definir el nombre de la revista. Yo me acuerdo que propuse un nombre, algo así como Ciencia versus Mito, una cosa muy soft, muy blandengue, porque precisamente yo era recién salido de la cuestión OVNI, ¿no? Y cuando nombraron el nombre que finalmente la revista tuvo, el ojo escéptico, a mí me chocó mucho, porque el ojo escéptico era como, qué fuerte, escéptico, ¿cómo que escéptico? ¿No? Había un ojo escéptico y otro que en todo caso. Y el ojo crédulo, ¿no? Efectivamente, así se llamó la revista, y con el tiempo, de la cual Alejandro fue el director, con el tiempo me fui dando cuenta que mis reparos no eran tan razonables,
que para empezar un grupo nuevo sobre los cuales había poca experiencia en Argentina, era importante marcar una diferencia importante, o sea, salir a decir, bueno, nosotros no somos investigadores pro OVNI o investigadores pro parapsicología, sino que nosotros venimos a formar un poco de claridad entre tanta charlatanería. Eran los años 90, en los años 90 había un auge fenomenal de la New Age y había, digamos, y los medios estaban prácticamente dominados por personajes que no tenían, recibían un tipo de réplica, ¿no? Lotito, la C, la Certa, hablaban impunemente y los medios no tenían en aquel momento a ninguna ni organización ni persona que pusiera, digamos, las cosas un poquito más equitativas frente a la opinión pública. Y rápidamente ese grupo, que empezó siendo una cosita muy pequeña, de unos pocos amigos, o ni siquiera amigos, en algunos casos recién llegados a ese grupo, empezó como a marcar cierta presencia en los medios y hacerse conocer. Buena parte del mérito para que ese grupo tuviese visibilidad, que los escépticos hoy sea para algunos círculos una especie de cosa legendaria, se la debemos a Alejandro Borgo, que fue su director. Salieron 16 números del Ojo Escéptico. En aquel momento internet no existía, ¿no? Esto fue, el fenómeno se publica en marzo del 91 y hasta el año 94, ¿no? 97. Hasta el año 97 siguió saliendo la revista. Digamos, la verdad es que no había fuentes de información atendibles para una cantidad de temas, entre ellos, bueno, no solo los temas de pseudociencia que vengo nombrando, sino programación neurolingüística, el cual fue el primero que escribió un artículo explicando un poco de qué se trataba la cosa, control mental, otro artículo de arte, control mental, ¿no? La verdad es que fueron unos pocos años, digamos, en donde Alejandro empezó como a destacarse en el panorama iberoamericano y bueno, rápidamente, cuando al año de finalizado el ciclo de Ojo Escéptico, Alejandro viaja a los Estados Unidos, allá ingresa al Psycho, el Psycho, vos después, por suerte, vos para corregirle si me equivoco en algo, conoce a Ricard, a otra gente del Psycho. Ahí empiezan las conversaciones para hacer una publicación en español dedicada a la identificación de las pseudociencias, que en un principio iba a ser una traducción de la Skeptical Inquirer. Finalmente se hizo algo mucho mejor, o sea, se hizo una revista que se llamó Pensar, que tenía artículos originales, algunas traducciones de Skeptical Inquirer y artículos originales de representantes y colaboradores de distintos países de América Latina y España. La verdad es que se convirtió en una revista de referencia, muy superior a lo que era el Ojo Escéptico, con el apoyo también de internet. Bueno, fue la primera publicación del site, bueno, que por esa época cambiaba el nombre y pasaba a ser el CFI. La primera publicación en español del CFI, el CFI se puede haber equivocado en muchas cosas, menos en la elección de la persona que se encargó de dirigir la revista. Fueron, creo que, 21 números, ¿no? Hasta que la crisis de hace un par de años se llevó puesta a Pensar, y la verdad es que nos quedamos sin, en el caso de los periodistas interesados en estos asuntos, una fuente de información muy importante y sin un lugar donde escribir también. Bueno, por suerte Internet nos abre muchas posibilidades para seguir publicando. Sigue habiendo, de hecho, CFI Argentina tiene una página en Internet donde se están publicando incluso artículos originales, traducciones originales de Skeptical Inquirer. Y para seguir un poco con Ale, uno de los grandes hitos, tal vez en la calle alguien, como me pasó el otro día, que estaba echando la puerta de mi oficina y un empleado me dice, este chico
chico ese que estaba con la nata, ¿no? Fíjense, o sea, hay gente que todavía se acuerda de cuando Ale tenía, ¿qué fue? 2005, ¿no? Eso fue de fines de 1999 a mediados de 2000. Mirá vos, y todavía hay gente que se acuerda, ¿no? Todavía hay gente que se acuerda de las participaciones de Ale en el programa de La Nata, y yo me acuerdo de tal vez uno de los grandes epopeyas, porque prácticamente se montó solo en el año 2005, esto sí, en el 2005, el primer congreso iberoamericano sobre pensamiento crítico que se hizo en Iberoamérica, ¿no? El primero, o sea, él logró que estuvieran en Buenos Aires figuras como John Nicker, Benjamin Bradford, así de los figurones. Bueno, vino Luis Alfonso Gámez de España, Diego Zúñiga de Chile, bueno, y los principales referentes del pensamiento crítico en la Argentina, ¿no? El caso de Ernesto Gildesa en medicina, Pablo Capana, o sea, la verdad que fue un lujo que solito, se lo armó solo. Y bueno, ¿qué más agregar? O sea, yo antes decía, para dejarlo ya con Ale, que este libro es, digamos, es como una especie de resumen, ¿no? De resumen digamos, un destilado fino de montones de cosas que aportó Alejandro a lo largo de todos estos años. En el caso mío, de los últimos, que lo conozco hace 20 años, en los últimos 20 años, yo creo que este es lo mejor del libro. Y obviamente, bueno, me falta saber algunas cosas. Por ejemplo, de dónde hay temas sobre los cuales increíblemente con Alejandro nunca exploramos demasiado. Por ejemplo, él, o son temas sobre los cuales hablamos, pero lo hablamos hace 20 años. Ojo, no te metes. Sí. Entonces, por ejemplo, justo antes de la formación de CAIR, Alejandro se dedicaba a la parapsicología, ¿no? Él investigaba presuntos fenómenos paranormales en un instituto que se llamaba IAP, Instituto Argentino de Parapsicología, que había fundado un psicólogo, Ricardo Musso, que era como el top, ¿no? En aquel momento era el psicólogo científico que se dedicaba al estudio de la parapsicología, junto con Naum Kramer, que también había tenido trabajar con el grupo. Y una de las pocas cosas que yo recuerdo del paso de Ale por ese laboratorio de investigaciones parapsicológicas es que les tocó investigar o explorar las habilidades psíquicas de algunos sujetos que después fueron populares, ¿no? El caso de Robo Aragón, por ejemplo. Los quiero dejar en este preciso instante con Alejandro Borro para que nos cuente cómo le fue con el Robo Aragón. Mi pasado me contenta, o sea, voy a dar la introducción. No, el asunto era que cuando yo era adolescente, hace ya 30 y pico de años, me interesó todo el tema de lo que hoy se llama New Age. En ese momento era la era de Acuario, ¿no? Que íbamos a hacer la tierra elegida de los extraterrestres, que nos venían a salvar Sudamérica. ¿Se acuerdan de la ópera Sudamérica de Arcoíris? Bueno, con el tema Sálvense ya, que van a venir con el diamante en la frente. Bueno, yo era un místico total, pero tenía un interés en leer, y un día cayó en mis manos un libro de Robert Amadou, perdón, francés, que se llamaba La Parapsicología. Y ahí empecé a leer las primeras definiciones de lo que hasta ese momento, el libro era de la década del 50, no más, tenía más de la década del 50. Y yo lo leí en el año 70 y pico, 75, 76, por ahí. Nombraba una serie de fenómenos como la telepatía, o vulgarmente llamada transmisión del pensamiento, la clarividencia, la precognición o la supuesta división del futuro, la psicoquinesis o el poder
de la mente sobre la materia. Y me llamó la atención porque él tenía sus, si bien hacía sus afirmaciones y era un creyente de todo esto, pero también tenía sus dudas. Entonces me puse a investigar qué pasaba en la Argentina con todo esto. Así pasé por diferentes institutos, algunos más charlatanes que otros, algunos menos, hasta que di con el Instituto Argentino de Parapsicología en el año 79, y paradójicamente aprendí la metodología científica en un instituto de parapsicología, porque me encontré con gente seria que investigaba las cosas antes de empezar a decir, a emitir creencias, investigaba las cosas, y por supuesto se daban cursos, y también teníamos un pequeño laboratorio porque recibíamos muchas consultas de la gente. En ese momento me acuerdo que venía mucha gente a decirle que le pasaban cosas raras que no sabía explicar qué era, que soñaba con una cosa que el otro día pasaba, que o tenía apariciones. Me acuerdo de una vuelta que vino una persona, un chico, que quería encontrar a través de la parapsicología a un hermano desaparecido, ¿no? Tuve el deber de decirle que la parapsicología no podía hacer nada. Por eso, mientras por ahí en el diario aparecían cientos de avisos diciendo que adivino el futuro, y ese por ahí era probable carne de cañón para caer en las manos de un tipo que le iba a decir qué era lo que había pasado supuestamente con su hermano desaparecido, y yo le tenía que decir que hasta el momento no había ningún tipo de ciencia o de disciplina que pudiera dar con eso. También tuve algunas otras experiencias, como por ejemplo una vidente que me vino a ver diciéndome que grupos paramilitares venían a su consultorio y le ponían en la mesa unas fotos y le preguntaban, decinos quién es el subversivo. Y entonces ella indicaba aquel, y los iban a buscar en nombre de la evidencia y de la parapsicología. Esa persona atendía gente, ¿no? Imaginémonos en el cuadro en el que estábamos. Todavía era dictadura militar, el año 79, 80, 81. Y un día, como dice Alejandro, que recibimos mucho personal también, ¿no? Pero siempre con la mentalidad abierta, es decir, bueno, no importa lo que diga, vamos a ver lo que decís y vamos a ver si lo podés revisar. Y una vuelta cae de Robo Aragón diciendo que él era capaz de excitar mujeres a distancia. Entonces, por supuesto, todos formamos la cola para pedirle la receta. Lo primero que pensamos. Después dijimos, sí, si usted puede excitar. Me acuerdo de una persona circunspecta, seria, con un traje muy formal, parece psicólogo, ¿no? Palabras muy medidas, pero hablaba con una desenvoltura y una desfachatez impresionante, ¿no? Sí, yo puedo excitar mujeres a distancia. Bueno, tal vez vamos a hacer una prueba. Si usted quiere, o sea, no nos negábamos a nada, eso es lo que quiero decir. No es que decíamos, no, está loco, listo, no perdamos tiempo. No, vamos a hacerlo. Hicimos un par de experiencias, obviamente tuvimos que elegir una mujer que no sabía lo que se sometía. No. La pusimos en un cuarto, ya lo relaté en el congreso, no la quiero hacer muy larga, pero es muy divertido con las cosas que hacíamos. Entonces la pusimos en un cuarto con un medidor de reflejo psicogalvánico, que es el que mide la conductividad eléctrica de la piel. A mayor excitación, mayor sudoración, entonces conduce más y se suena una aguja que va indicando si la persona se relaja o si se excita. Esa mujer estaba de espaldas en una habitación, por supuesto sin saber que nosotros estábamos observando nada, con un investigador. Y yo estaba con el hermano Aragón en otra habitación, por supuesto yo atrás de él, ¿no? Nunca adelante. Bueno, entonces, estábamos de habitación a habitación cruzados, así, de puerta a puerta. El investigador que estaba del otro lado podía ver la señal lumínica que yo iba a hacer, ¿no? Entonces era sencillo. Yo hacía una señal lumínica y le decía al Aragón, vamos, excita a la mujer. Y el tipo se ponía así,
Y el otro, el investigador, recibiendo la señal lumínica, veía qué pasaba con el medidor de complejo psicoorgánico. Obviamente, no existió ni un jabalí en cero, no pasó nada. O sea, las variaciones de la aguja eran completamente aleatorias, no tenían nada que ver con la señal lumínica que veía. Pero el tipo insistía: yo soy capaz de hacerlo. Bueno, mire, si usted no es capaz de, porque hemos visto que no, usted dirá que sí, pero puede ser que vos yendo a Miami, por ejemplo, te concentrabas acá, y cuando llegabas al aeropuerto de Miami, 2 o 3 minas que iban a venir y se te iban a quedar encima porque vos lo habías necesitado de distancia. Tal vez así que saca un libro que se llama Telecomando Sexual, pero Telecomando Sexual, mire que bien. Entonces digo, bueno, si no es capaz de hacer esto, por lo menos será capaz de influir con su mente sobre la materia. Hicimos una prueba con un aparato que lo voy a buscar porque si no, no se va a entender. Perdón. Era así, era más o menos, esto era así. Esto nos lo había mandado un investigador alemán que se llamaba Helmut Schmidt, igual que uno de los que fue, creo que, el primer ministro de Alemania, cuando se llamaba igual. ¿Esto qué era? Era un aparato que tenía, una serie de lamparitas puestas en círculo, así, y que trabajaba con la emisión de una partícula subatómica. ¿Qué hacía? Cuando emitía la partícula subatómica, las luces se prendían en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Cuando volvía a emitir otra partícula subatómica, el sentido del giro cambiaba. Todos sabemos, o la mayoría sabe, que la emisión de una partícula subatómica es una de las cosas más azarosas que existe en el universo, o sea que es imposible predecir cuándo va a emitir. Bueno, entonces acá había 2 contadores. Uno que contaba las veces que giraba, la cantidad de luces que se prendían así y la cantidad de luces que se prendían así. Entonces, ¿qué tenía que lograr el sujeto? Que estos 2 números no sean iguales, porque a grandes números iban a ser iguales, iba a haber la misma cantidad de emisiones, por lo tanto la misma cantidad de giros. Entonces nosotros le decíamos al reloj: bueno, ahora focalícese en que gire en el sentido de las agujas del reloj, y él se ponía delante del aparato y empezaba, ¿no? Entonces acá corría el contador y corría el contador. Hicimos más o menos una serie de 10 o 15 pruebas que duraron como 1 hora cada una, y los resultados dieron completamente al azar. O sea que era como si nadie estuviera influyendo nada. Acá dio 300 y acá dio 298, supongamos, haciendo el promedio general, digamos, ¿no? Vale decir que tampoco se halló ninguna influencia con el generador de eventos aleatorios, que en esa época, estamos hablando del año 81, 82, 83, era lo más avanzado que había en el estudio de la parapsicología. Y este investigador nos había mandado un aparato a nosotros le dijimos. Bueno, ese no es la anécdota. La anécdota es que después de haber fracasado tanto en la exhibición de mujeres a distancia como en el aparato a los pocos meses publica un aviso así en la revista Ahora o en Flash, en una de estas revistas sensacionalistas, diciendo: existe mujeres a distancia, telecomando sexual, y empieza a vender el método de telecomando sexual. Después escribe otro libro que se llama Ataque Psíquico. Bueno. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Vieron estos artículos? No, en ese momento, justamente, claro, nosotros pasó al revés. Uno va a un instituto de parapsicología y nosotros nos damos cuenta que cuanto más estudiábamos, menos encontrábamos. Entonces nos fuimos haciendo escépticos, porque no había una sola prueba que publicaran las revistas extranjeras, que nosotros repitiéramos en nuestro laboratorio y que diera resultado. Entonces, como dijo John Pellow, en inglés muy sarcástico, dijo: me parece que la recepción internacional existe solamente en los Estados Unidos. Nosotros no podemos mostrar ningún resultado positivo, y los journals de los Estados Unidos venían con cientos de experimentos. Claro, se publicaban los que daban resultados, lo que no daban resultados no se publicaba. Los ingleses eran un poco más escépticos, pero igualmente publicaban algunas cosas. Pero lo cierto es que nosotros, cuando veíamos todo esto, decíamos: ¿cómo puede ser que una persona que no dio
absolutamente ningún resultado en las pruebas, pero no en 2 pruebas, varias pruebas, varias horas de sesiones de pruebas, publique su método de precomando sexual. Así nos preguntábamos cómo astrólogos que jamás habían pasado una prueba, demostrando la validez de la astrología, publicaban sus avisos, atiendo gente, adivino el futuro, usted no me diga nada, yo voy a hablar todo por usted, y otras cosas peores todavía, como por ejemplo, atraigo a su pareja que se fue en una semana, pero escucha, si se fue, déjala ahí, ¿cómo la vas a hacer? Eso sería ilegal, o sea, si existiera sería ilegal, porque estoy haciendo volver por métodos ocultos y clandestinos a una persona que no quiere volver, que se arrancó, se fue, ya está. Bueno, entonces, a medida que veíamos todo eso, y no encontrábamos a la par ningún resultado, decíamos, bueno, acá hay algo que está fallando, ¿hablamos nosotros o falla todo lo demás? Bueno, en 7 años de investigación, yo estuve en 8, desde el 79 hasta el 87, no encontramos ni una sola persona que pudiera probar su poder parapsicológico o alguna facultad, como por ejemplo predecir el futuro, poder contar. Entonces, a partir de eso, nos volvimos más escépticos y ya nos dedicamos a otros temas que tenían más que ver con la psicología de la conducta, ¿no? Es decir, ya nos empezamos a preguntar por qué pasa esto. No si esto es verdad o no. O sea, ¿por qué hay tanta gente que cree? ¿Por qué hay tanta gente que se dedica? ¿Por qué? Nos interesó más eso. Y eso ligado también a otro tema que tiene que ver con el tema religioso, la religión, que es la base del pensamiento mágico por excelencia. Mi conversión personal vino a los 22 años cuando leí ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell. Ahí se me cayó toda la estantería y ya es como decía Kuhn, me surgió un nuevo paradigma, ¿no? Ya me había hecho escéptico, ateo, pero sin negar la posibilidad de que por lo menos hubiera alguna persona, todos los días se descubre un fenómeno nuevo, todos los días estamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, ¿por qué no pensar que podría haber algún fenómeno psicológico, ya no parapsicológico, que pudiera afectar de alguna forma el comportamiento de la materia, o el comportamiento de la gente, o poder influir sobre lo que otro piensa, o eliminar el pensamiento? No cerrarse. Pero como decía Bertrand Russell, tenemos que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que dando cursos de parapsicología, al final terminaba convenciendo a la gente de que no existía nada de eso. Entonces me pregunté qué estaba haciendo en el Instituto de Parapsicología. Porque es como, no sé, el Instituto de Astrología y dar cursos diciendo que la astrología no sirve para nada. O sea, para eso fundamos un instituto de anti-astrología. Ahí surgió, 2 años después, la idea, en el año 89, de decir, bueno, frente a tanto charlatanismo imperante, vamos a crear una institución, vamos a editar una revista, contrarrestando todas las cosas que nosotros leemos que no tienen basamento. Estamos dispuestos a cualquier hipótesis, a cualquier idea, lo único que usted tiene que hacer es probarla, ¿no? Pero sin ningún tipo de, digamos, de prepotencia frente a la gente que venía a contarla, de burla. No, nosotros escuchamos atentamente todo lo que la persona relataba, porque me pasa esto, bla, 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 creo que hay apariciones de fantasmas en mi cuarto, no sé, cualquier cosa. Bueno, hicimos todas las técnicas que en esa época se publicaban en journals extranjeros. No tuvimos ningún resultado. Entonces después, como dijo Alejandro, formamos el CAIR y nos dedicamos al tema de la pseudociencia. Ahora, el tema de la pseudociencia es una cosita así comparado con todo el espectro del pensamiento mágico, que ocupa religión, política, economía, medios de comunicación, montones de cosas que nosotros centralizábamos en la pseudociencia, o en la falsa ciencia, que esa es la definición de pseudociencia, ¿no? Algo que se hace pasar por ciencia y no lo es. Entonces, ya en la segunda etapa, cuando yo voy a los Estados Unidos, me reúno con la gente de lo que era en ese momento el comité que se había formado para investigar esto, me di cuenta que hay otras cosas
también interesantes que no tienen que ver con la pseudociencia, o tienen que ver con la pseudociencia, pero no en las áreas más comunes. Es decir, ya no ni para psicología, evidencia, medicina alternativa, sino en otras cosas. Por ejemplo, en política, en economía y en el campo del humanismo. Es decir, ya pensar, la revista Pensar ya no fue una revista dedicada a identificar la pseudociencia, fue una revista dedicada a promover la ciencia, la razón y el humanismo secular, es decir, el humanismo no religioso, ¿verdad? De ahí tomé varios artículos y libros que fui conociendo con el tiempo que hablaban de pensamiento crítico. Y este es el resultado. O sea, acá está el subtítulo, es los errores más comunes que cometemos al pensar. Y el pensamiento crítico no es como está diciendo algún filósofo por ahí, como Alejandro Rosichner, que dice que el pensamiento crítico es nada más que para criticar, todo negativo, todo nada. No. El pensamiento crítico requiere creatividad, requiere un montón de cosas, requiere curiosidad, requiere montones de cosas, y no es solamente para criticar. Se confunde la palabra pensamiento crítico con que vos vas a criticar todo lo que veas. No es así. El pensamiento crítico tiene otras funciones. Entonces, ¿cuál es la columna vertebral de este libro? ¿Por qué a mí? Que es un eslogan, el título, justamente una de las distorsiones cognitivas más comunes que vemos. La gente que dice, ¿por qué me pasa todo a mí? Esta mala racha no se me termina más. Tengo mala suerte, no tengo una. ¿Por qué? ¿Por qué a esa persona le pasa eso? Cuando a 200 millones de personas a lo mejor le está pasando lo mismo. Entonces, la columna vertebral de este libro son las creencias y los sistemas de creencias, y sobre todo cómo la gente maneja su sistema de creencias, sobre todo en la vida cotidiana y a la hora de tomar decisiones. Porque a la hora de tomar decisiones, todos nos basamos en la ideología que tenemos. ¿Y la ideología qué es? Un sistema de creencias. Entonces, ahí ya las cosas empiezan a ser un poco más complicadas, porque uno dice, ¿qué es lo racional? ¿Hay algo objetivamente racional o no? Por ejemplo, si estamos en un avión y se descompone una turbina y el avión se empieza a venir abajo, les hago esta pregunta: ¿es racional que una persona religiosa se ponga a rezar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es racional o no? Para ella sí. Por supuesto que es racional, de acuerdo a su sistema de creencias, es racional rezar. O sea que hay una racionalidad que nosotros llamamos objetiva, es decir, por ejemplo, si yo agarro este vaso acá y lo suelto, va a caer. Apuesto 1 contra 100.000 millones que no se va para arriba, se cae. Eso está, ¿por qué? Porque está fundada, es una creencia fundada en el conocimiento. Ahora, si yo creo en la psicoquinesis, no va a ser irracional para mí decir que este vaso se va a mantener flotando en el aire con el poder del viento. No es irracional, subjetivamente. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo a mi sistema de creencias. Entonces, cuando uno dice, fíjate la estupidez que está diciendo del tipo, sí, pero la estupidez que está diciendo, ¿basado en qué? ¿En la realidad objetiva o en su propio sistema de creencias? No es lo mismo. Por lo tanto, hay un contraste obvio entre las ideologías, que son nuestro sistema de creencias con convicciones, y la vida cotidiana. Muchas veces la vida cotidiana nos da sorpresas que hacen que nuestras creencias empiezan a tambalear, ¿no? Vamos a hacer un negocio con una persona, pensando que todo va a salir bien, sale todo mal. Bueno, la vida cotidiana se encargó. Y la familia de las creencias, que son las opiniones, los prejuicios, los juicios de valor, las convicciones, la fe, ¿no? Y como decía, las creencias obviamente pueden estar fundadas o infundadas. El problema son las creencias infundadas. Por otra parte, este libro trata sobre la realidad y la verdad, que son dos conceptos diferentes. La realidad es el conjunto de cosas, objetos concretos que existen en el universo,
Y la verdad es la concordancia entre nuestras ideas y esa realidad. Son dos conceptos distintos, no tienen nada que ver uno con el otro. Por lo tanto, las creencias no tienen nada que ver con la verdad. Uno puede sostener creencias completamente infundadas, ¿no? Como por ejemplo, la que hablábamos hace un rato, de que los extraterrestres van a venir a salvar, ¿no? Que es infundada. Y la realidad, como se toma, es objetiva. Es decir, tenemos que partir de la base que existe un mundo objetivo. Todo no existe acá. Hay un mundo objetivo. Si yo me muero, el mundo sigue existiendo. Para mí obviamente no, pero para el resto del mundo sí. Y el hecho de lo positivo o lo negativo. La realidad no es buena ni mala. Sin embargo, hay gente que persiste en hablar de fenómenos naturales como castigo divino, por ejemplo. No, la realidad no es buena ni mala. Lo demuestra el terremoto y el tsunami de Japón reciente que hubo. La realidad no se fija en las personas. No les importamos, tenemos un egocentrismo tal que creemos que todavía, como en la Edad Media, somos el centro del universo, y no lo somos. Ya eso está visto de lejos. Luego, otra cosa que pero la quiero destacar, porque no es que haya gente crédula y gente completamente escéptica. Hay un continuo que tiene que ver con el tema en cuestión. Y esto pongo varios ejemplos en este libro. Por ejemplo, un excelente neurocirujano puede creer en los extraterrestres. Eso no lo hace menos hábil a la hora de hacer una operación cerebral. Puede creer en miles de cosas que sean fantasías, sin embargo, en su técnica es un maestro. Entonces hay un continuo de la credulidad absoluta hasta el escepticismo absoluto, que no existe ninguno de los dos en la realidad. Existen diferentes grados de creencia. Así tenemos, por ejemplo, el optimismo-pesimismo, la credulidad de creencia, la flexibilidad y la rigidez. Somos flexibles para algunas cosas, para otras cosas somos rígidos. La apertura mental y el conservadurismo, la disposición al cambio y la resistencia al cambio. Es decir, lo que trato es de meterme en el mundo de las creencias y ver cómo razona la gente, por qué razona de esa manera, y qué cosas son necesarias. Por ejemplo, escucharon muchos debates ustedes, seguramente, en vivo, en la televisión, por la radio, en donde se debate mucho tiempo sin llegar a ningún resultado, precisamente porque los contendientes no se pusieron de acuerdo en los términos. Queremos una mejor educación. Bueno, ¿por qué no definimos primero qué sería una mejor educación y después podemos debatir? No podemos debatir si no ponemos primero, no nos ponemos primero de acuerdo en qué estamos definiendo por lo que queremos decir. Eso le pasó a Bohr y a Einstein, que durante 35 años discutieron porque no se pusieron de acuerdo en los términos. La razón la terminó teniendo Bohr, no Einstein. Pero no importa, el tema es que discutieron 35 años porque no se pudieron poner de acuerdo en los términos. Bueno, temas claves para la discusión: despenalización del aborto, eutanasia, casamiento gay. Ay, ¿vos te imaginas esa pareja de gay criando chicos? Lo que puede llegar a ser el pibe. A ver qué es lo que puede llegar a ser. La señora de frente se horroriza. Pero hay que ponerse de acuerdo en tener la suficiente información para poder hablar de estos temas. Y decir, bueno, cuando tengamos la suficiente información proveniente de la investigación científica, podemos llegar a ponernos de acuerdo en los términos y discutir. Otro tema clave, la pena de muerte. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Hay que aplicarla? ¿No hay que aplicarla? Las personas van cambiando permanentemente. Inclusive aquella que dice que no está a favor de la pena de muerte, cuando le toca algún acontecimiento en donde es violada su esposa o en donde ella misma es violada, cambia radicalmente de opinión y dice: a esta hay que matarlo. ¿Por qué cambió? Cambió por la experiencia. O sea, que se cambia por la experiencia, pero también se puede cambiar por la teoría. Y los tres grandes componentes del pensamiento, que son el pensamiento mágico,
origen de la superstición, las cábalas, los amuletos, la religión, todas las conductas para protegerse del mal. Llevo la cintita roja, llevo la pulserita esta, llevo la ropa, la misma ropa cada vez que voy a dar una conferencia porque me dio suerte una vez y se la llevo siempre. Esas son cosas que están arraigadas y que no pasan por nuestra corteza cerebral, pasan por nuestro sistema límbico, que es el centro de las emociones, ¿verdad? El sentido común, habrán oído hablar 1000 veces que es el menos común de los sentidos. Mentira, es el más común de los sentidos, si no, no hubiéramos podido sobrevivir. El sentido común es el más común de los sentidos. Cuando vamos a cruzar la calle, miremos para todos lados. Cuando vamos a salir de casa, no dejemos la llave adentro. Si vamos a arreglar un artefacto eléctrico, desconectemos la corriente. Eso es lo que nos dice el sentido común. Y lo aplicamos en la vida cotidiana. Cuando vamos a ver un auto que queremos comprar, queremos revisarlo, queremos ver cómo anda, lo queremos probar, porque es sentido común. Funciona, es lo que nos ha hecho sobrevivir en este mundo lleno de alternativas sabrosas. Pero no es suficiente, porque muchas veces la realidad suele ser contraintuitiva. Lo tenemos con el caso de la mecánica cuántica, lo tenemos con el caso de muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es la ruleta, el azar. La gente tiende a subestimar el azar. La casualidad existe. Hoy hay un cliché que se repite en la New Age que dice: no hay casualidad, hay causalidad. No, mentira. La casualidad existe. Existen los accidentes. Es decir, en la naturaleza existen los accidentes. Si este vehículo hubiera salido 30 segundos más tarde, el accidente que dejó 15 muertos no se hubiera producido. Quiere decir que la casualidad tiene un rol relevante en la realidad y en nuestra vida. No es el mero eslogan de decir no existe, todo tiene que tener una causa. No, hay cosas cuya causa no sabemos, la ignoramos completamente, por eso no la vamos a atribuir a entes milagrosos. Quiere decir que el sentido común nos sirve pero no nos alcanza. Entonces ahí viene el pensamiento crítico, que justamente no aprender a criticar, sino aprender a analizar, desde el análisis, sintetizar, investigar, definir conceptos, reconocer falacias, que son errores de razonamiento, falacias lógicas, sobre todo teniendo en cuenta que somos seres muy poco preparados para vivir en este mundo, a pesar de que somos la especie que domina. Somos malos observadores, mucho peores que muchos animales, tenemos menos vista, menos oído, corremos a menos velocidad, nuestra munición eréctil nos trae una serie de enfermedades que tienen que ver con los huesos que otros animales no las padecen. Es decir, somos malos observadores. Basta el tema de las ilusiones ópticas. Cuando uno va por la ruta y ve agua allá, no hay agua, pero a uno le parece que sí. Si a vos te apostaran, si vos sos un chico de 5 años y te apuestan, ahí hay agua o no agua, puede decir que hay agua. Estás viendo el reflejo. Ilusión óptica. Lo que llamamos pareidolias, ver formas de los rostros en donde no las hay. Por ejemplo, en las nubes, en la luna, aparece una mancha en la pared y es la Virgen María, para el creyente. Para el que no cree, es una mancha. Recuerde que se acaba de vender hace unos pocos años una imagen de Cristo en una tostada, $28.000, ¿no? Vemos cosas donde no las hay. Esto que estoy hablando. Una simple luz pasa a ser una nave extraterrestre. O sea, vemos cosas donde no las hay. Y donde no las hay, las vemos. Por ejemplo, no vimos el auto que nos atropelló. Íbamos distraídos pensando en otra cosa y es así, es enorme el auto, mide 2 metros de largo, así grandote, y no lo vimos. Quiere decir que somos malos observadores, tenemos una memoria defectuosa, selectiva. Piensen ustedes en un acontecimiento que pasó hace 20 años, reúnanse con los amigos que lo vivieron y cada uno va a tener una opinión diferente sobre lo que pasó. Y después, las falacias como errores de razonamiento en política, economía, religión y medios de comunicación. El autoengaño, las distorsiones cognitivas, que son pensamientos erróneos que tienen una respuesta emocional negativa generalmente, generalizar, poner etiquetas a las cosas o a las personas. En política y economía está lleno de esto. Basta escuchar un discurso político o un plan económico o ponerse a criticar un plan económico o el discurso de un economista
mismo, recordemos algunas pequeñas frases que se han dicho: la casa está en orden, la gente nunca tuvo más plata que ahora, dijo Martín en 1980, lo que se olvidó de decir era para cuánto alcanzaba la plata. El que apuesta al dólar pierde, mientras que obviamente el que apostó al dólar ganó, eso lo dijo Lorenzo Sigol en 1982. En 1000 días vamos a poder tomar agua del riachuelo. Lo que nos dijeron es si podíamos sobrevivir por tomar el agua, pero que podemos. Bueno, no se pudo. El que depositó dólares recibirá dólares. Vamos ganando. Que venga el Principito. Todas cosas que queríamos escuchar. Fíjense, queríamos escuchar. Entonces, como las queríamos escuchar, no las cuestionábamos. Y si las cuestionábamos, corríamos el riesgo de ser tratados de apátridas o de traidores. Y como último, y para cerrar, la educación, la herramienta fundamental, sigue siendo conservadora en Argentina, autoritaria, la clase redondita. No se puede preguntar, se alienta la respuesta correcta en lugar de la pregunta correcta. ¿Qué mensaje le estamos dando a los chicos que estudian? No preguntes, estudiar, repetir el examen, cosa que yo hago hoy día, ya en este mismo momento hago el día de los exámenes, porque no sirven para raspar el 4 y aprobar, pero no demuestran que alguien sabe del tema. Hay otra forma para demostrar que alguien sabe del tema. Y por último, lo políticamente correcto, que está minando nuestra capacidad de comunicar. Hoy, vieron que hubo una moda de, en vez de decir rey, decir discapacitado. Después salió, en vez de discapacitado, era demasiado violento, entonces se dijo personas con capacidades diferentes. Y yo tengo capacidades diferentes. O sea, soy discapacitado en un montón de cosas. Por ejemplo, filmió que durante 25 años hay cosas que ya hoy no puedo hacer. No me pregunten qué, pero hay cosas que no puedo hacer. Y bueno, lo políticamente correcto es una manera de aprender a no comunicarnos, es decir, a no llamar las cosas por su nombre. Cuando no se llaman las cosas por su nombre, entonces ahí no nos ponemos de acuerdo, empezamos a hablar con el feminismo. En vez de decir negro, decimos moreno, afroamericano. ¿Por qué? Si a nosotros mismos también nos llamamos blanco, ¿que hay un problema? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Sin embargo, todas estas cosas van haciendo que nuestra capacidad de juicio crítico vaya disminuyendo. Y sin tener en cuenta los eslóganes, como por ejemplo, todos a plaza de Macri, que también es un traidor. El famoso llamado group thinking o pensamiento de manada, ¿no? Que trajo que los altos son holandeses. Y no, hay cosas mucho más graves. Lo que trajo aparejado el Tercer Reich con el nazismo y el estalinismo en la Unión Soviética. Que sí que no son cuestiones nada más que de hablar de ovnis, si el tipo cree en la Virgen o lo que sea. Hay cosas que son mucho más peligrosas. En la medida que no aprendamos a pensar correctamente en este tipo de cosas, podemos caer en lo que hasta ahora hemos caído. En líderes que prometen cosas que no cumplen, en la demagogia, en el populismo, en promesas económicas que nunca se cumplen, en ridiculeces tales como decir, si el pueblo me lo pide, me voy a presentar como presidente. ¿Cómo sabe que el pueblo se lo pide? Y si en caso de que lo sepa, ¿qué porcentaje del pueblo se lo tiene que pedir? ¿El 20, el 40, el 60, el 70 o el 100? Es interesante observar los medios de comunicación, ver cómo cuando se discute no se discute nada y no se llega a ninguna conclusión. Y un poco el objetivo es haber hecho un libro corto, mucho más corto de lo que estuve hablando ahora, afortunadamente. Así que de ágil lectura y bueno, les agradezco que hayan venido. ¿Puedo decir algo? Sí. Que no vas a decir vos, que este mismo libro vos lo vas a desarrollar acá. Sí. El temario Sí. a partir del 11 de mayo. ¿no? Sí. Les digo la fecha. Un curso de pensamiento crítico que empieza el 11 de mayo. Se llama Creencias, Pseudociencia y Pensamiento Crítico. Esto va a ser 11 del 5 del 11, miren, justo el número que trae suerte. Hasta el 6 del 7 del 11, porque hay un feriado del medio que es el 25 de mayo, que no va a venir.
5 de mayo hay que descansar, los miércoles. Todos los miércoles, de 19 a 21. Son 8 clases, 2 meses, 2 horas cada una. La estructura del curso es como una ampliación de cada capítulo del libro. Exactamente, sí. Y no solamente ampliación, porque en este libro, por ejemplo, no toco mucho el tema de pseudociencia, porque no es el tema central del libro. Pero sí, acá sí, creencia se desarrolla completamente, pseudociencias todas, las vemos todas. La historia inclusive de la pseudociencia, de dónde salieron, por qué se aplican, la demografía de las, ¿no? En distintos lugares se creen distintas cosas. Y luego terminando con el pensamiento crítico. Todo esto, por supuesto, apoyado con ejemplos de la vida cotidiana, que es importante, ¿no? Es decir, publicidades, sermones, discursos. Pueden inscribirse a este número. A ver, Valentino, ayúdame, si me equivoco. Yo te subestimo. ¿Está bien? Y guarda 816, creo que es 5406. Y después está la página de la Sociedad Científica Argentina donde está el curso. Google, Sociedad Científica Argentina, ya está. Bueno, la verdad que es un curso que venimos dando desde el año 2006 y realmente se han formado grupos lindos, con los cuales después hicimos las famosas reuniones de los miércoles, que se mantuvieron con el tiempo y ahora, lamentablemente, por habernos ido de la oficina de acá, se han dejado de hacer, pero el objetivo es ese, enuclear gente que tengan, no el mismo pensamiento, pero sí que por lo menos escuche la otra cara de la moneda, comparta o disienta en estos temas y podamos aprender entre todos. Yo creo que es bastante útil y ameno. Vamos a ver cosas que creo que no han visto en su vida jamás. Avisos, publicaciones, cosas que pasadas una atrás de la otra, o sea, si uno se le cuenta como anécdota, sí, pero pasadas una atrás de la otra son realmente apabullantes. Me parece mentira que se hayan dicho las cosas que se dijeron, que se hayan hecho las cosas que se dijeron. Así que les agradezco a todos. Si hay preguntas, comentarios, alguien tiene ganas de traer algún tema en particular, La vida privada, cualquier cosa, lo que sea. Acá se contesta cualquier cosa. No sé si en internet o lo dijiste vos, Alejandro, lo escribiste, que era el primer libro de autoayuda de pensamiento crítico. La verdad, mi duda es, yo también creo ejercitar el pensamiento crítico, pero la verdad que no sé si me ayuda, qué sé yo. Entiendo lo que decías, Alejandro, sobre la masa, la cultura de masa, todo lo negativo de la cultura de masa. Ahora, a nivel personal, qué sé yo, si me sirve. Yo no sé si yo soy más feliz porque yo pienso críticamente que uno, o sea, que uno cree cualquier pavada. No, por eso hablábamos del cambio cuando uno tiene que cambiar una ideología, ahí se le viene la tontería encima. Entonces, hay un refrán que dice: nadie es feliz si no es el precio de ser ignorancia. ¿Verdad? Porque ignoro, y soy feliz y me conformo con eso. Nadie puede decir nada. Yo lo que creo que a mí personalmente la experiencia me ha demostrado que conocer la realidad es mejor que desconocerla, porque uno se puede manejar mejor, uno tiene más elementos para manejarse al conocer. Es decir, vayamos al conocimiento científico. Nos manejamos hace 200 años, era impensable un antibiótico, era impensable una computadora, era impensable saber siquiera que había galaxias. Pensemos todo el conocimiento que se adquirió
y cómo la bolsa de milagro fue disminuyendo. Entonces, obviamente que hay una parte de la verdad en decir que si uno ignora la realidad puede vivir más feliz dentro de su burbuja. Eso tiene parte de verdad. Pero si a mí me dan a elegir entre las dos, yo elijo vivir con el conocimiento y vivir en la realidad, no vivir fuera de la realidad. Salvo que yo no me dé cuenta. De Neo, ¿no? De Matrix, cualquier pastilla elegís. Claro, sí, exactamente. Tenés la opción, o elegir la azul o elegir la roja. Ahora, yo en el tema del autoengaño no creo mucho. En el tema del autoengaño yo no creo mucho. Yo creo que la persona que se autoengaña sabe que está engañando. Lo que pasa es que se hace la sopa. Es decir, puede decir, yo sé que el cigarrillo no se nada, pero uno más que me lo va a hacer. O sea, se está autoengañando y sabe que está autoengañando. Yo te puedo dar por ejemplo lo contrario. Claro. Hace 2 días publiqué en Yahoo una nota sobre Saibaba, ¿no? Desenmascarándolo, refrescando un poco la historia del Saibaba. Había 131 comentarios. A mí me habían dicho, vos mejor no leas, los editores de vos mejor no leas. Los lectores de nuestro sitio hay de todo, digamos. Te vas a deprimir. Yo, masoquista, me puse a leerlos y casi me hundo en un pozo depresivo. Porque, claro, o sea, en total había 3 o 4 comentarios que me decían cosas horribles. Y mando un mensajito a alguien, por eso que lo que quiero decir es que nadie se inmune. Y en el mensajito yo, una lista de correo que tenemos nosotros con otros amigos, donde él se yo me victimizo y digo, no voy a volver a leer más comentarios, me dijeron cosas horribles. Y Ale me dice, ¿cómo no te fijaste en todos los otros comentarios que dicen que el Saibaba es chanta, que no, porque el médico como lo yo estaba deprimido, no voy a decir que Ale me salvó de la depresión, pero porque de ahí a compartirlo en un grupo, pero la verdad que me ayudó, o sea, me ayudó y digo, nadie es inmune, ¿no? a caer en pensamientos falsos. Y bueno, ¿por qué no creo que no, que decía que el tema de las pastillas, la roja y la blanca, no convierte también al pensamiento crítico en un gueto más. O sea, el hecho de que haya una verdad, o sea, digo, el hecho de que haya una verdad y una mentira, una pastilla que te lleva a un otro lado, con un pensamiento, no es un lugar más. Yo veo el pensamiento crítico por cómo lo que estás diciendo y por lo que más o menos leí y todo eso, como un lugar inclusive más solitario de la posibilidad de otra pastilla. Digo, el conocimiento es como un paso que se da y que eso no se puede negar. Negarlo es como ya un acto esforzarse. Si uno descubrió que la realidad del vaso era que no quedaba, que la gravedad lo afectaba, yo ya no puedo volver a ponerlo así y a concentrarme, porque estaría como tenía una posición depende en el caso. psicótica. Depende en el caso. Por ejemplo, las predicciones del fin del mundo. ¿Cuántas ha habido en la historia de la humanidad? No sé, ¿cuántas ha habido? 100, 200, no sé. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un creyente que el 21 de diciembre de 2012 se termina el mundo? Llega el 21 de diciembre y no pasa nada. Tengo dos alternativas. O cambio mi sistema de creencia, o digo, no, esta es una prueba de Dios para fortalecer mi fe. Fíjate vos la salida que puedo tener. Entonces ahí es donde digo, ¿cuál elegís? ¿La azul o la roja? Si elegís la azul, tenés que tirar la estantería. O sea, yo tenía fe, pero como la fe es inexpugnable la experiencia, o sea, es ciega, es una creencia ciega, entonces opto por la otra. Es decir, no pasó, entonces ¿qué va a pasar ahora? Como yo participo de un culto que dice que el 21 de diciembre viene el fin del mundo, y pasó el 22 de diciembre y no vino el fin del mundo, la gente, el mundo hostil, se va a burlar de mí, yo tengo que pasar esa burla, porque Dios es el que me está sometiendo a la prueba. Es decir, racionalicé un argumento para sostener mi